conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales del comportamiento. Incluso aquí hay partes del artículo 7º de la ley 43. Pero seguidamente dijo, pues metió la estructura de las normas de aseguramiento que emite esa Junta de Estándares Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Entonces, por eso ahí están metidas las normas de ética, las normas de control de calidad, las de información financiera histórica, que incorporan las de auditoría y las de revisión, y las otras normas de aseguramiento. Ojo, aquí hay un tema que no está, y es el de los servicios relacionados. Y ahí hay un reto inmenso. Yo me he puesto a mirar quiénes en Colombia son los que son revisores fiscales. Entonces yo he hecho algunos cálculos con la información que hemos tenido. Y digo, bueno, que hayan 60.000 contadores que en Colombia hacen revisoría fiscal. ¿Dónde están los otros 200? Porque, ojo, el aseguramiento casi que se hace a través del revisor fiscal, porque puede haber aseguramiento a través de contadores que son distintos de revisores fiscales, auditorías externas, pero ese es más bajo, ¿sí? Entonces estarían, dentro de esos 200 que habrían algunos que hacen aseguramiento distinto de revisoría fiscal, pero hay muchos que están en las empresas. Y yo me temo que más de la mitad están en empresas. Y una cosa, un reto grandísimo que tenemos es qué es lo que deben considerar los contadores que están en las empresas. Ojo, los que están en las empresas. ¿Por qué? Porque en las empresas está el contador jefe, que es el que firma, pero detrás hay un poco de contadores. Y los que apoyan la administración en control interno, en auditoría, en todos estos temas, eso es como la pasan, ¿sí? Ahí el doctor Moya refería el código de ética reestructurado. Les quiero decir que en ese código de ética reestructurado ahí se desarrolla un tema que es el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, y allí claramente ese cumplimiento se aplica tanto para los contadores que están en las empresas, sean principales o no, y los contadores que están prestando aseguramiento. En esa norma, si ustedes lo han visto, pues aquellos que prestan aseguramiento tienen unas normas de aseguramiento, unas normas de independencia muchísimo más rigurosas. Aseguramiento entendido como el tema de auditoría, de revisión y otros trabajos de aseguramiento, porque los servicios relacionados no son aseguramiento. Por eso hay un reto grandísimo, y es el de establecer qué normas profesionales son las que aplican a aquellos que no dan aseguramiento, y también qué pasa con aquellos que dan aseguramiento, auditoría, revisión, otros, pero que hacen otros trabajos distintos de aseguramiento. Ahí existe un reto grandísimo frente a eso, y eso será un tema que tendremos que mirar. Esta es la estructura de las normas que nosotros tenemos hoy, pero respecto de retos y desafíos, pues tenemos una estructura muy fuerte. Hoy podemos decir que nuestras normas van a quedar ajustadas casi que a la versión 2018, aun cuando pueden haber ciertas divergencias frente a ello. También existe una agenda, ojo, igualito que en las NIF, también existe una agenda. Y allá hay unos temas que son fundamentales, los cuales usted puede acceder aquí. Pero retos grandes que tenemos frente a esto. Ya me pasaron por ahí la tarjeta amarilla. 1, revisoría fiscal y auditoría. Yo no diría, es más bien revisoría fiscal y aseguramiento. Bueno, yo no sé si ustedes conocen, hay una propuesta de Superintendencia de Sociedades y hay un documento que generó el Consejo con otras personas que estuvimos trabajando sobre cómo hacer para que la revisoría fiscal siga existiendo, pero para poder que ella pueda desarrollar bien su trabajo es necesario que los marcos técnicos que han sido expedidos se alineen con los requerimientos que hay del revisor fiscal. Uno fundamental, porque ahí hay toda una discusión si el revisor fiscal da aseguramiento. Nosotros hemos concluido que el revisor fiscal hace trabajos basados en afirmaciones porque es algo que otro ha hecho. Porque si él lo hiciera, no podría ser revisor fiscal. Porque el revisor fiscal no forma parte de la administración. Entonces, ahí existe un reto grandísimo. Cuando, por ejemplo, a un revisor fiscal le piden que certifique, porque él es contador, pero es independiente, que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. O ya está resuelto el tema de que si le piden que haga una auditoría, lo tiene que hacer con las normas de auditoría. Si le piden que conceptúe sobre el control interno del cumplimiento, lo debería hacer con las otras normas de aseguramiento. Pero ahí hay unos temas que hay que resolver.
Pero ese es el tema que proponía inicialmente, el aseguramiento externo. Ojo, recuerden que no podemos resolver el problema y no resolvemos lo primero, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen aseguramiento interno? ¿Cuál es el aseguramiento externo? Para ver si verdaderamente lo necesita, porque claramente eso está desfasado. Mire, yo les digo, cuando en una copropiedad de uso residencial se nombra un revisor fiscal, esa copropiedad no entiende qué es lo que hace el revisor fiscal. Porque termina el revisor fiscal asumiendo responsabilidades que son de la administración. ¿Por qué? Porque no ha definido niveles de aseguramiento en la entidad. Entonces, ni tiene control interno y entonces ya le pone una cantidad de obligaciones al revisor fiscal que él no puede desarrollar porque la entidad no los tiene. Ahí existe un reto grandísimo. Otro reto, código de ética. Nosotros tenemos la versión 2014 del código de ética. Hay un código de ética reestructurado, ¿sí? Es mucho más comprensible el nuevo código de ética, pero le metieron allí un tema de los no cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. ¿Y qué tiene que hacer usted cuando presta servicios de aseguramiento y provee otros servicios que no son de aseguramiento? Unas cosas que son fundamentales. Ahí hay un reto, porque es distinto cuando usted es interés público, cuando no es interés público. Pero claro, si usted le pone todas entidades muy pequeñitas, pues a lo mejor lo que uno podría terminar concluyendo es que no necesita el revisor fiscal, sino que necesita fortalecer el aseguramiento interno. Ahí existen también unos retos grandísimos. Aquí están los temas. Las normas sobre los servicios de no aseguramiento. Es lo que les decía, la mayoría de contadores no prestan servicios de aseguramiento, hay que mirar para allá para tratar de ver cómo se puede establecer normas que así lo establezcan. Por ejemplo, les digo uno, los temas de impuestos no forman parte del alcance de las normas que tienen este marco normativo. Nosotros no nos hemos ocupado de ello, simplemente decimos hay que certificar, pero ¿cómo certifica? Hay otros estándares, por ejemplo en Estados Unidos, que hablan de las normas de certificación de temas de impuestos. Habría que mirar si es que se requiere un modelo de aseguramiento cuando se certifique o si hay otros modelos que son distintos y aclarar cuáles son las responsabilidades que ellos tienen. Bueno, creo que voy a terminar en este tema, porque, o lo voy a decir muy rápidamente, porque es que hay otros retos, por ejemplo, en el tema de las capacidades humanas. Voy a referirlos muy rápidamente, aun cuando creo que esto es lo más importante, porque usted no puede aplicar las normas si no tiene estas capacidades. Entonces, en materia de capacidades humanas, tendremos que avanzar a establecer registros calificados y de alta calidad. Ese es un tema a cargo del Ministerio de Educación. Tendremos que solucionar el tema de dónde vamos a poner a los técnicos y a los tecnólogos, ¿sí? Que hoy como que no sabemos dónde están, ¿no es cierto? Ellos no firman porque no son profesionales. Tendremos que mirar cuáles son los requerimientos de formación de un contador. Llevamos muchos años tratando de actualizar una resolución del Ministerio de Educación y no hemos podido. Mirar a la estructura de los estándares internacionales de educación podría ser un elemento fundamental. Otro reto que tenemos, el desarrollo profesional continuo. Es decir, usted se gradúa y lo habilitan para que ejerza de por vida cualquier trabajo. Se requiere niveles de certificación frente a ese tema. Eso en materia de capacidades humanas. Este también es muy importante, que yo le he llamado las capacidades institucionales. Y ahí, pues usted escucha día a día muchos retos frente a ese. Primer elemento, hay que construir, hay que rediseñar o crear estructuras sólidas de gobierno. Nosotros tenemos estructuras pero son débiles, no tienen capacidades. O por ejemplo, en materia de la profesión no tiene una organización fuerte, no se pronuncia. Habrá que mirar para allá, porque además de diseñar y crear esas estructuras, pues habrá que establecer mecanismos para establecer mejoras de desempeño y hay que avanzar muchísimo en mecanismos de coordinación institucional. El elemento institucional es fundamental y el mensaje que les quiero dejar es: NIBNAI es la norma y las capacidades humanas y las capacidades institucionales. Por eso yo digo que más que avanzar en NIBNAI, creo que hemos hecho muy bien la tarea porque hoy tenemos un estándar de aceptación mundial, la gente lo conoce, habrá que avanzar para tratar de aplicarlo, pero no se logra aplicar bien es porque no tenemos capacidades en otras materias de tal manera que podamos reaccionar frente a los retos que no se nos imponen. Algunos retos frente a eso, por ejemplo, hay que aumentar la autorregulación de las organizaciones profesionales. Un tema que ahora más tarde va a referirse a Daniel Sarmiento, que es la regulación sobre temas no financieros. El mundo está girando para allá, eso se va a convertir en algo fundamental. Y otro tema es, los contadores tenemos que avanzar hacia certificaciones,
porque es que no puede ser que un contador recién graduado pueda desarrollar todas las actividades relacionadas con la ciencia contable. Hay temas que requieren un nivel de certificación distinto y dejar que cualquiera lo pueda elaborar, pues eso genera la desacreditación de la profesión. La profesión debe caracterizarse por la confianza, por decir la verdad, y tiene que estar a prueba de todo, porque la sociedad debe confiar en ellos, ¿sí? Si no tenemos esos niveles de especialización, yo creo que seguiremos teniendo problemas en el futuro. Muchísimas gracias por su atención y que ojalá tengan un feliz día. Muchísimas gracias al doctor Franco por su intervención. Bueno, nos dicen que tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Alguno de los asistentes tiene preguntas? 2 preguntas que se podrán contestar acá y el resto se enviarán sus respuestas a sus correos electrónicos. ¿Alguien tiene preguntas en esta mañana? Bueno, no hay preguntas. Si alguno de pronto desea hacerla en el transcurso de la jornada, entonces la puede entregar al personal de protocolo y el conferencista estará respondiendo vía correo electrónico. A continuación nos acompaña el doctor Leonardo Barón, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien hablará acerca de la propuesta de compilación y actualización de las normas internacionales financieras. El doctor Leonardo Barón es contador público de la Universidad Surcolombiana de Neiva, magíster en contabilidad y auditoría de gestión, con especializaciones en contabilidad financiera internacional y revisoría fiscal y auditoría externa. Actualmente es consejero del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Le damos la bienvenida al doctor Leonardo Barón. Gracias, muy buenos días para todos. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de la actualización o lo que el decreto que va a salir en diciembre va a actualizar respecto del marco de información financiera. Entonces, básicamente recuerden que tenemos 3 grupos en lo referente al decreto 2420 del 2015, más un anexo que es el anexo número 5 para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. En este año, la actualización que vamos a hacer sobre normas de información financiera tienen que ver con entidades que pertenezcan al grupo 1, es decir, aquellas que apliquen las normas internacionales de información financiera. Básicamente, el cambio está referido a 5 temas. Esos temas son los siguientes. El primer tema es la actualización del marco conceptual que emitió IASB en el año 2018. En segundo lugar tenemos la actualización de la NIF 3, básicamente en un tema que se denomina definición de negocio. No es que la definición haya cambiado, sino que la definición sea clara y de pronto por el tema de la posimplementación que hizo IASB a nivel internacional, se vio la necesidad de definir claramente o de ajustar la definición de negocio. Tenemos por otro lado la NIC 19, que va a tratar un tema de modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios a los empleados, trata un tema específico. Tenemos también la definición de importancia relativa o materialidad, que trata la NIC 1 y la NIC 8. Y por último, estamos incorporando una interpretación que nos habíamos demorado en incorporarle a nuestros marcos normativos, que es la CINIF 23. De las cuales más adelante el doctor Gil nos va a dar una conferencia al respecto. La CINIF 23 genera algunas dudas porque algunas personas nos han escrito y nos dicen: si la CINIF 23 a nivel internacional empieza en enero 1 del 2019 y en Colombia no la hemos incorporado en nuestro marco de información financiera, ¿podremos hacerlo a partir del 2019 o tiene que ser a partir del 2020? Entonces, para resolver ese tema, en el decreto saldrá que la CINIF 23 pues inicia a partir de enero 1 del 2020, pero se podrá aplicar de manera anticipada. Es decir, en la práctica lo tendremos que hacer a partir del año 2019. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de las entidades que reportan puedan aplicar las NIF, ¿de acuerdo? Entonces se deja esa posibilidad para que quien lo desee hacer a partir del 2019 lo puede hacer y de esa manera quedaríamos alineados con digamos a nivel internacional, quien aplica la CINIF 23 a partir de enero 1 del 2019. Pero vamos a iniciar con el marco conceptual.
Digamos que esta es una norma un poco esperada. Algunas personas, digamos, les gusta el marco conceptual. Otras personas consideraban que el marco conceptual anterior no se ajustaba al pensamiento de IASB. Sea como sea el tema, tenemos un marco conceptual más ajustado al pensamiento de las normas de información financiera, y básicamente este marco conceptual tiene 8 capítulos. El primer capítulo va a hablar sobre el objetivo de la información financiera con propósito general. Y es un tema bien importante, porque digamos que algunas personas todavía tienen confusión entre un estado financiero de propósito general y aquel estado financiero que no es de propósito general, o información financiera que no es de propósito general. Ese tema es importante de tratar porque muchas personas a veces creen que porque el gerente les pide información financiera, el gerente lo que les está pidiendo son estados financieros de propósito general, cuando muchas veces lo que les está solicitando no es más que un reporte financiero o una actualización financiera. Entonces, la información financiera de propósito general son estados financieros que van con destino al público y que, como dice la norma, satisface básicamente a 3 usuarios principalmente, que son los inversores que no hacen parte de la administración de la entidad, básicamente los acreedores y los prestamistas. Entonces, tenemos que distinguir entre estados financieros de propósito general y aquellos que no lo son. Por otro lado, tenemos un capítulo que está relacionado con las características cualitativas de la información financiera útil, el cual ya en el año 2010 se había actualizado también. Tenemos un tercer capítulo que tiene que ver con los estados financieros y la entidad que informa, y aquí se realiza una definición de qué es la entidad y qué es la entidad que informa, o qué se entiende como la entidad que informa. Tenemos un cuarto capítulo que está relacionado con los elementos de los estados financieros. Tenemos un quinto capítulo que trata el tema de reconocimiento y baja en cuentas. Creo que también era un poco necesario, sobre todo el tema de baja en cuentas. Tenemos un sexto capítulo que habla de medición, y ya aquí nos va a hablar no de los 4 modelos que existían antes o 4 clasificaciones de medición, sino que nos habla básicamente de 2, que es costo histórico y valor corriente o costo corriente. Tenemos también el séptimo, que tiene que ver con la presentación e información a revelar, también algo importante que lo trata el marco conceptual. Y por último tenemos los conceptos de capital y mantenimiento de capital, en los cuales IASB no se dedicó a desarrollarlos, sino que básicamente dejó lo que venía en el marco conceptual anterior. Hablando del marco conceptual, podemos podemos repasar algunas cosas que va a tratar el marco conceptual. Esta diapositiva, si bien tiene hartos slides, no los vamos a ver todos el día de hoy. Yo aspiraría a que ustedes leyeran la diapositiva después en su casa. En la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública van a estar publicadas también todas las diapositivas, las pueden descargar, las pueden mirar, y a veces uno va en Transmilenio y necesita leer algo, ¿no es cierto? Sí, uno necesita a veces leer algo y puede leerse las diapositivas mientras va en un trayecto de Transmilenio. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el marco conceptual? Se sigue conservando igual. El marco conceptual no es una norma. Cuando hablamos de que no es una norma, tiene que ver con la jerarquía. Es decir, el marco conceptual sigue a nivel de jerarquía estando por debajo de las normas de información financiera. ¿Esto con qué objetivo? Básicamente lo que busca IASB es ayudar a realizar o ayudar a que la gente elabore políticas contables basadas en normas de información financiera, y un poco este marco conceptual ayuda bastante a eso. Entonces, estos son los propósitos de IASB, y básicamente todo tiene que ver con aportar transparencia, rendición de cuentas y eficiencia a los mercados financieros del mundo. Seguimos hablando de los estados financieros de propósito general, los cuales, como les decía, son diferentes a los demás estados financieros que no son de propósito general, y la norma sigue apalancada en 3 temas. La primera, los estados financieros de propósito general no muestran el valor de la entidad. Creo que eso ya estaba claro, siempre ha estado claro, lo vuelve a ratificar, y es importante porque uno todavía escucha que la gente dice: el objetivo de las NIF
es que los estados financieros reflejen el valor de la entidad. Y pues el marco conceptual siempre lo ha dicho que no es el objetivo, ¿de acuerdo? El objetivo no es reflejar el valor de la entidad. ¿Por qué? ¿Por qué no refleja el valor de la entidad? Porque algún financiero una vez dijo, lo más valioso de las empresas o lo más valioso de las entidades muchas veces no está en los estados financieros. ¿De acuerdo? La reputación, la recordación, el número de clientes, el número de suscriptores, eso puede ser más valioso para un inversionista que en sí los activos y pasivos que están reflejados en los estados financieros. Por otro lugar, o desde otro punto, es bueno observar que los estados financieros de propósito general no están hechos para la gerencia, no están hechos para los reguladores y para las autoridades fiscales. Y pues claro, uno muchas veces en nuestras pymes hace estados financieros para ellos tres, ¿no es cierto? Porque uno dice, ¿yo para qué más hago estados financieros? Pues hago estados financieros para el gerente, hago estados financieros para el regulador que me los pide y hago estados financieros porque la norma tributaria me lo exige. Pero ese no es el propósito de un estado financiero de propósito general, ¿de acuerdo? Y por último, hay que recordar que los estados financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. También es importante que lo tengamos claro porque muchas veces la gente dice los estados financieros bajo NIF buscan reflejar la verdad. Y uno dice, uy, asústese cuando escuche eso. Los estados financieros están basados en estimaciones, juicios y modelos, no en representaciones exactas, ¿de acuerdo? Entonces, si bien la exactitud se quiere llegar a la exactitud, nunca llegaremos allá porque siempre vamos a utilizar estimaciones y juicios. Las características cualitativas de la información financiera se mantienen, desde el 2010 estaban, la relevancia y la representación fiel. Tal vez algo interesante en el marco conceptual es que estas características cualitativas fundamentales abarcan otras definiciones. Por ejemplo, en el reconocimiento se habla de relevancia y representación fiel. En los principios de revelación se habla también de relevancia y representación fiel. Entonces, tal vez eso es algo importante que tiene el marco conceptual. Las características cualitativas de mejora son las mismas 4 que estaban desde el año 2010, básicamente para recordarlas: comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Tenemos por otro lado los elementos de los estados financieros, que básicamente es un tema teórico interesante que maneja el marco conceptual, habla de cuáles son los estados financieros que hay, habla sobre todo de los activos y pasivos no reconocidos, que seguramente si son materiales, si son relevantes, tendrán que ir en algún lado en las notas a los estados financieros. Hablan de un tema interesante de cambios en el patrimonio y sobre todo algo interesante, y es los métodos, suposiciones y juicios utilizados al elaborar la información financiera. Recuerden, nuestra información financiera no es exacta, siempre de hecho los estados financieros están llenos de estimaciones, ¿no? Todo es una estimación. Alguien me decía, ¿las cuentas por cobrar suyas son exactas? Y uno dice, pues yo tengo unas cuentas por cobrar, pero ¿será que sí me van a pagar ese valor que aparece ahí? Ah, no, usted tiene que hacer un ajuste por la recuperabilidad de esas cuentas por cobrar. ¿Cómo se llama ese ajuste? Ah, pues un ajuste por deterioro. Pero ese ajuste por deterioro no es exacto, es una estimación, ¿no es cierto? La propiedad, planta y equipo, ¿el valor de la propiedad, planta y equipo es el que usted tiene en los estados financieros? No, pues yo lo tengo al costo, lo voy actualizando, algunos por el método de la revaluación, lo depreciamos, pero pues exacto no es. Al momento de venderlo, pues tendré que mirar si gano o pierdo, en qué condición estoy para venderlo, ¿de acuerdo? Y podemos seguir hablando de bastantes temas relacionados con eso. En los estados financieros se sigue insistiendo que la información debe ser comparativa, al menos con el periodo anterior, ¿no es cierto? La perspectiva de los estados financieros es la entidad en su conjunto, no desde el punto de vista de un inversionista particular. Por eso cuando hablamos de los estados financieros consolidados, yo consolido la totalidad de la información, incluyendo las participaciones de los controladores como las participaciones no controladoras. Y básicamente los estados financieros de propósito general
se emiten bajo el supuesto de que la entidad está funcionando y continuará haciéndolo durante el futuro previsible. Recuerden que este futuro previsible que habla la norma son hasta 12 meses, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros llamamos como la hipótesis de negocio en marcha. También tenemos en el marco conceptual la definición de la entidad que informa. Básicamente la norma dice, es la entidad que prepara los estados financieros, pero tiene temas interesantes como por ejemplo, puede ser la entidad ella total o puede ser una parte de la entidad. Y básicamente comienza hablando entonces de que cuando yo hago un estado financiero donde incluyo la controladora más las subsidiarias, ese estado financiero se va a llamar estado financiero consolidado. Cuando la controladora, ella solita presenta estados financieros no consolidados, esos estados financieros se van a llamar estados financieros separados. Pero cuando presento dos o más entidades no vinculadas por una relación controladora subsidiaria, esos estados financieros se van a denominar estados financieros combinados. Tal vez algunas personas ya habían deducido estas dos definiciones de la IFRS 10, pero pues era necesario que desde el marco conceptual se trajera ese concepto. Adicionalmente, pues tenemos las definiciones de activo, las definiciones de pasivo, básicamente explicando un poco cada una de sus características. Creo que en eso fue mucho más abundante este marco conceptual que el marco conceptual anterior. Es bastante útil para leerlo, para entender más las normas de información financiera. Tenemos también básicamente un tema relacionado con patrimonio, donde la norma define algo que me parece importante, y es que para ella el patrimonio es el residual. Entonces ella arranca diciendo, realmente el patrimonio es el residual. Ya lo decía antes, pero esta vez explica de que no es que vaya a explicar las diferencias de patrimonio o qué se registra en el patrimonio, sino que considera que el patrimonio es un residual, que puede verse afectado por requerimientos legales o de regulación, que puede verse afectado por el capital aportado por los propietarios y por la distribución de dividendos. Y aquí tenemos que tener algo importante, es que los costos, que también ya estaban en la NIC 32 y en la NIC 12 de alguna manera, los costos asociados con el capital aportado y los costos asociados con la distribución de dividendos afectan el patrimonio de la entidad. De tal manera que si una entidad incrementa el patrimonio y esto tiene un costo legal o un costo de algún impuesto de registro, pues ese costo no va al gasto, sino que ese costo va como una partida del patrimonio. Lo mismo sucede con los dividendos, donde nos dice o nos incorpora que si distribuir dividendos tiene algún costo para la entidad, pues ese costo también estará reflejado no en el estado de resultados, sino en el patrimonio de la entidad. De hecho, por ahí hay un concepto del Consejo Técnico interesante que lo tienen que leer, que habla sobre la retención de los dividendos y cuál es el registro contable. Bueno, también trae la definición de ingresos y gastos, que esa, digamos que no es que haya cambiado como tal sustancialmente. Tenemos también unas definiciones que son necesarias y es el tema de lo que en Colombia llamábamos el plan de cuentas. Muchas personas dicen, ¿qué debo o cómo debo hacer mi plan de cuentas? ¿No? Entonces muchas personas esperan que salga un plan de cuentas. Algunas personas dicen el XBRL o la taxonomía XBRL me sirve para hacer mi plan de cuentas. La norma no va a hablar de plan de cuentas, sino que va a hablar de unidad de cuenta. Entonces ella menciona ese concepto y lo intenta desarrollar, pero dándole libertad al inversionista acerca de qué es importante. Hacer un plan de cuentas a veces es odioso, porque voy a poner una discusión. Una vez en una entidad discutían, por ejemplo, si ellos tienen un edificio y ese edificio necesitaba una planta de energía. Entonces ellos decían, esa planta de energía, ¿cómo se presenta en los estados financieros? ¿Se presenta como un elemento de maquinaria y equipo? ¿O se presenta como un elemento de construcciones y edificaciones?
Y entonces podían venir dos teorías, una persona que decía, no, pues eso es un elemento de maquinaria de equipo porque una planta eléctrica pues es una maquinaria y un equipo. Otro decía, no, pero es que la planta eléctrica no la tengo como maquinaria, sino que la tengo al servicio de la edificación. Por lo tanto, debería presentarla dentro del rubro que se llame construcciones y edificaciones. Y entonces esa discusión uno dice, ¿cómo se resuelve? ¿Sí? Algunas personas dirán, no, se tiene que presentar por la naturaleza. Otros dicen, no, se tiene que presentar de acuerdo al uso para el que se tiene. ¿De acuerdo? Y entonces la norma lo que le dice es, le da son conceptos para desarrollar la unidad de cuenta que tiene que ver con derechos y obligaciones, que de pronto tiene que ver con exposición al riesgo, que tiene que ver de pronto con temas de medición. Entonces, a veces hacer el plan de cuentas no es solamente coger el que estaba en el decreto 2650 y pasarlo a mi contabilidad, sino realmente detallar nosotros qué es lo que necesitamos, cómo necesitamos presentar la información. ¿De acuerdo? El marco conceptual también desarrolla un concepto que se llama el de contratos pendientes de ejecución. Un concepto necesario, muy necesario, porque todavía algunas compañías tenían discusiones respecto de si el solo hecho de firmar un contrato daba para reconocer el activo y el pasivo, la obligación y el derecho. Entonces, este concepto reconoce o desarrolla el concepto de contrato pendiente de ejecución. Y me parece interesante porque dice, el contrato es un contrato o una parte del contrato que está sin realizar en partes iguales. Es decir, firmamos un contrato, pero yo no he hecho lo que dice el contrato, ni usted tampoco ha cumplido lo que dice el contrato. Entonces, usted me contrata a mí para prestar un servicio y yo le tengo que pagar por usted me tiene que pagar por ese servicio. Yo tengo una obligación de hacer un servicio, usted tiene la obligación de pagarme. ¿Hasta ahí qué hay? Nada, es un contrato pendiente por ejecución. ¿Por qué? Porque yo tengo una obligación de hacer, pero no la he hecho. Y usted tiene una obligación de pagar, pero no ha pagado. Ahora, ¿qué sucede cuando usted paga antes de que yo le preste el servicio? Pues cuando usted paga antes de que yo le preste el servicio, usted tiene un activo, que algunas personas lo conocen como un anticipo, otros lo conocen como un gasto pagado por anticipado, o otros lo separan en ambas partes. Pero también puede pasar que yo le he prestado a usted el servicio, pero usted no me ha pagado. Y entonces en ese caso usted tendrá que reconocer una obligación hacia mí. Es decir, explica el concepto y me parece que también era necesario que lo desarrollara el marco conceptual. Casi que uno diría que para los que son profesores universitarios, diría que este marco conceptual es obligatorio para que sus estudiantes lo lean, los evalúen. Y tal vez cuando uno es docente, el gran error que uno comete como docente es que la gente se aprenda las cosas. Y uno no debe dejar que la gente se aprenda las cosas. Lo que debe hacer es que la gente socialice, que la gente aprenda, que la gente pueda captar lo que se quiere captar. Y eso es difícil. ¿De acuerdo? Eso es bastante difícil. Casi que ser maestro es lo más complejo que hay en la vida, pero son los que tienen la verdadera labor de que la gente comience a entender los modelos de información financiera. Tenemos también en el marco conceptual algunos conceptos relacionados con, aquí me adelanté un poquito, unos conceptos relacionados con el costo histórico, relacionados también con el costo corriente. Hay unos temas importantes relacionados con la medición, en este caso al costo histórico y al costo corriente, y es que algunas personas consideran que el costo histórico es más económico que el costo corriente. Cuando hablo de costo histórico estoy hablando de medición a valor pagado menos depreciación acumulada, por ejemplo, o incluso el costo amortizado que hace parte del costo histórico. Mientras que cuando hablo de valor corriente puedo estar hablando de valor razonable, puedo estar hablando de valor en uso, ¿de acuerdo? O de valor de cumplimiento para el caso de los pasivos. Pero uno diría, ¿qué es mejor, el costo histórico o el costo corriente? Y entonces muchas personas dicen, el costo histórico es mejor porque es más barato. Pero uno diría, pero sí es más barato porque es que hallar el deterioro, acuérdense que el costo histórico también tiene deterioro.
El deterioro no es tan sencillo, ¿no es cierto? Y para algunas entidades puede ser costoso porque van a requerir de alguna asesoría o de algunos costos extras para poder determinar el deterioro. A veces el valor corriente es económico. Por ejemplo, ¿cuál es el valor razonable de una acción de Ecopetrol? ¿Cuánto cuesta calcular el valor razonable de una acción de Ecopetrol? Entonces alguien me dijo, vale 2.000 pesos lo que vale comprar el periódico. ¿No es cierto? Y entonces ahí me dice el valor razonable de la acción de Ecopetrol. Es decir, hay valores razonables que no son costosos, hay valores razonables que son costosos. Hay costo histórico sencillo, hay costo histórico complejo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué representa más fielmente la información financiera? Entonces algunas personas dicen, depende del activo que tengo, porque si yo tengo el activo principalmente para usarlo, ¿qué es más adecuado? ¿Usar costo histórico o valor razonable? Entonces algunas personas dicen, no, pues yo tengo una planta y el objetivo de mi planta es usarla durante un tiempo, durante el tiempo de vida útil. Por lo tanto, yo creería, dice esa persona, que lo mejor es el costo. Obviamente el costo menos depreciación acumulada, menos deterioro de valor. Pero otros pueden decir, no, es que yo tengo un edificio y en ese edificio mi interés es arrendarlo, ¿sí? O vivir de las apreciaciones de capital. Como ese es mi modelo de negocio, de pronto el costo corriente, o en este caso el valor razonable, puede ser la forma más adecuada de medir. Es decir, IASB conserva los dos modelos de medición, las dos bases de medición, el costo histórico y el costo corriente, ¿de acuerdo? Entonces digamos que eso también es un poco positivo. Ahora, tenemos que escoger o tenemos que seleccionar cuál es la base de medición de cada uno de nuestros activos. Bueno, vamos entonces aquí a hablar de algunos temas también que trata el marco conceptual que habla de la adquisición de activos o pasivos. Mire algo que es importante demostrar y es ¿qué activos yo adquiero a partes relacionadas? Dígame si esto no afecta el costo de algo. No es lo mismo usted comprarle un activo a un tercero con el cual no tiene relación y seguramente ese pago está en condiciones de mercado a comprarle un activo a una parte relacionada. Por más normas que se hagan, por más transparencia que se quiera hacer, cuando una filial le vende una subsidiaria, pues al precio al que le vende es posible que no sea el costo o que no represente el costo. Y si representa el costo, termina siendo por un tema tributario y lo intentan es enmarcar en el tema tributario, pero no más. Entonces, mire cómo cuando yo adquiero activos a partes relacionadas, el costo comienza a generar un problema. ¿Sí? Comienza a generar un inconveniente. Cuando yo adquiero activos a vendedores con problemas financieros, ¿compro valores de mercado? Sí, algunas personas dicen, cuando yo compro una casa que vale 800 millones y la compro en 700 millones, ¿debería contabilizar los 700 millones de pesos como costo o debería contabilizar los 800 millones como costo y decir que me gané 100 millones por haber comprado esa casa? ¿Sí? Mire que son temas que se tienen que resolver. No queremos decir que se tenga que hacer o no, pero tenemos que resolverlo. ¿Sí? Porque algunas personas dicen, si yo le compro algo a alguien con problemas financieros, pues yo estoy ganando dinero, ¿o no? Solo por comprar. La IFRS 3 o la NIF 3 de combinaciones de negocios sí permite hacer ese tipo de reconocimiento, porque ella habla de una plusvalía negativa, que es cuando yo compro, en este caso un negocio, y el valor pagado es inferior al valor razonable de los activos adquiridos. En ese caso yo sí puedo reconocer una ganancia en la combinación de negocios. Algunas personas piensan que se debería extender a todos lados. El otro inconveniente que tenemos tiene que ver cuando recibimos activos por una subvención del gobierno. Pero por una subvención, ¿no? Una cosa es que me den una subvención, un activo a título gratuito, y otra cosa es que el Estado me permita usar un activo. Esas son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? No se pueden confundir. Una cosa es que el Estado permita usar un activo en los cuales
seguramente no cumple los requisitos para ser activo, y otra cosa es que reciba una subvención del gobierno. De hecho, hoy estamos discutiendo muchas cosas con la CESAL. ¿Cuál es el registro contable adecuado en una ESAL cuando le regalan un edificio? ¿Cuál es el registro contable adecuado en una iglesia cuando uno de sus fieles le regala un lote para que haga la iglesia? ¿De acuerdo? Entonces uno diría, ¿cuál es el registro contable adecuado? Pues uno dice, pues regístralo en cero, porque no le costó nada. Otros dicen, no señor, regístrela por el valor razonable de la propiedad y llévela al patrimonio. Otros dicen, no señor, regístrela al valor razonable de la propiedad y llévelo al pasivo. Y otros dicen, no señor, llévelo al valor razonable de la propiedad y regístrelo como un ingreso. ¿Sí? Entonces son cosas que aparentemente están resueltas, pero no son tan sencillas. En el tema de los pasivos, también vamos a tener unos pasivos que impone la legislación. ¿De acuerdo? Pasivos que surgen no por las operaciones de la entidad, sino porque la legislación me los impone. Tema tributarios. Pasivos para pagar una compensación o penalización. Sí, entonces uno diría, en estos dos temas, ¿será que lo más adecuado es qué es? ¿El costo histórico? ¿Sí? Mire, en estos 5 temas que estamos dando, ¿qué es más adecuado? ¿El costo histórico o es mejor otro tipo de costo como el costo corriente? ¿Se debería reconocer un ingreso en el reconocimiento inicial o no? Esos temas los trata el marco conceptual. Entonces es importante que con el marco conceptual comenzamos a ver otras cosas que no estaban en el marco conceptual anterior y comenzamos a entender un poco criterios de reconocimiento, criterios de medición que tal vez antes no estaban tan claros. El marco conceptual también nos habla del patrimonio, ¿de acuerdo? También nos trata un tema del patrimonio y básicamente me vuelve a afirmar 3 cosas respecto del patrimonio. Mire, primero, el patrimonio no es el valor de mercado de las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es el valor bursátil de la entidad, otra cosa es el patrimonio de la entidad. El patrimonio tampoco es el valor por el cual yo puedo vender la entidad, ¿de acuerdo? Si una entidad se va a vender, tendrá que aplicar alguna metodología para saber cuánto vale la entidad, pero no es el patrimonio contable. Y básicamente el patrimonio tampoco constituye lo que yo obtendría por vender mis activos de manera individual, no como un todo, sino de manera individual, y pagar mis pasivos. No lo constituye. Entonces, desde ese punto de vista, el patrimonio no tiene por qué reflejar condiciones específicas de mercado de la entidad. Esos temas los trata el marco conceptual y son de alguna manera interesantes para estudiarlos. Hablemos también que el marco conceptual nos habla de la información a revelar. Creo que tal vez el marco conceptual anteriormente no lo mencionaba, esta vez sí lo menciona y nos dice cuáles son los principios de la información a revelar. Y básicamente me habla de que la comunicación tiene que ser efectiva. Entonces, cuando yo presento información financiera, tiene que haber información efectiva. A veces nos gusta copiar, pegar muchas cosas, nos gusta mucho copiar de las políticas contables, pegar en las notas a los estados financieros, y hay veces uno no comprende lo que está en las notas a los estados financieros. ¿Sí nos pasa eso? A veces uno lee la nota y dice, oye, ¿qué quise decir aquí? ¿Sí? Entonces, tenemos que cumplir este principio de comunicación efectiva. La comunicación, acuérdense que yo me comunico a través de las notas a los estados financieros, a través de los estados financieros como tal. La comunicación debe centrarse en los objetivos y principios de presentación e información a revelar en lugar de reglas. A veces nos preocupamos mucho por las reglas, hay que poner esto, hay que poner esto, hay que poner esto, pero no nos preocupamos por cuál es el objetivo, yo para qué quiero revelar información. ¿Qué me interesa revelar? No qué me interesa a mí, sino qué le interesa, a los usuarios de la información financiera, ¿de acuerdo? La comunicación debe clasificar la información de forma que agrupe las partidas similares juntas y las diferentes de forma separadas. Es importante cuando hago una nota a los estados financieros pensar en qué revelo. Por ejemplo, alguien ponía un ejemplo muy sencillo y decía, si yo presento los honorarios, será mejor
separar los honorarios entre los honorarios de la junta directiva y los demás honorarios? Bueno, eso lo tendrá que revisar usted si le parece útil hacer esa separación o si mejor coloca un solo rubro que se llame honorarios, como por poner un ejemplo muy sencillo. La comunicación debe agregar información de forma que no se ensombrezca con detalles innecesarios o agregaciones excesivas. Entonces, ¿cómo presentar información? ¿Cómo presentar información? Entonces, alguien me decía una vez, hablando de presentación de información, me ponía un ejemplo muy sencillo. Me decía, usted va a invitar a salir a una mujer a una fiesta. Le dice, oye, voy a invitar a una mujer a salir a una fiesta. Y cuando va a invitar a salir una mujer a una fiesta, usted puede hacer esto y decirle, oye, te invito a salir. Mire, si yo salgo con mi mano abierta, ¿qué estoy mostrando? ¿Estoy mostrando algo importante o no? ¿Sí? ¿Qué estoy mostrando importante? El anillo de grado, ¿sí o no? ¿Sí? No, bueno, de matrimonio, sí. Es decir, yo salgo transparentemente y le digo a ella, salimos, y al decirle, le estoy presentando información adecuada, ¿no le parece? Relevante, ¿es relevante esto? Sí. ¿Presenta la representación fiel? Sí. Ahora, ella tomará la decisión que quiera. Ella puede decir no salgo con hombres casados o puede decir salgo con hombres casados que no me molestan. Es decir, ya la decisión que tome ella es diferente, pero yo tengo que salir mostrando la información. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a ella, voy a decir que este es mi cartón de contador y le digo a ella, oye, ¿vas a salir conmigo? ¿Sí? Y entonces le muestro el cartón de contador. ¿Estoy presentando la información? Yo digo sí, porque estoy presentando mi mano y mi mano está el cartón y detrás está el anillo. Lo que pasa es que ella no miró bien. ¿Sí? Sí, si ella hubiera mirado bien, tal vez se hubiera dado cuenta que yo era casado, pero ella no miró bien. Pero yo sí la presenté, mírela y bien, verá que ahí está. ¿Sí? Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer en la información financiera? A veces revelar muchas cosas termina ensombreciendo lo que es importante presentar. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo simple. Algunas entidades van a decir ¿qué presento del efectivo y equivalente al efectivo? Entonces, algunos deciden colocar cuenta bancaria por cuenta bancaria. Entonces, tengo dinero en el Grupo Aval, tanto dinero, tengo dinero en el Banco BBVA, tanto en el Helbank. Comienza a detallar todas las entidades financieras. Y uno dice, ¿eso es relevante? De pronto puede ser más relevante poner unos rubros diciendo, tengo dinero en entidades financieras clasificadas AAA, por ejemplo, y tengo dinero en otras entidades financieras con mayor riesgo, por ejemplo. Y uno diría, ¿en qué se quiere centrar usted? ¿Qué cree que a los demás les interese? ¿De acuerdo? ¿Será que les interesa mucho detalle? ¿O será que les interesa información que no aporta nada, presentarla agrupada y la información relevante que se pueda observar? Casi que este es un trabajo del revisor fiscal y del contador, comenzar a trabajar sobre ese tema. Pero muy bien. Esta norma también nos habla de las agregaciones. ¿Qué es agregar? Es adicionar de forma conjunta activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos que tienen características compartidas y están incluidos en la misma clasificación. Nos dice que evitar grandes importes con detalles insignificantes o con agregación excesiva. A veces vemos en los estados financieros cifras muy grandes con poca revelación, ¿sí? O cifras con demasiada revelación, detallada, muy abundante. Entonces uno tiene que separar entre cuándo algo es relevante, cuándo algo no es relevante. Una cosa es revelar y otra cosa es detallar, ¿de acuerdo? Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, también tenemos los conceptos de mantenimiento de capital financiero y capital operativo, no, digamos que ese no hubo un cambio como tal. Otro de los cambios que van a observar ustedes en el decreto tiene que ver con las modificaciones a las referencias del marco conceptual. Básicamente lo que se hace es, algunas partidas referenciaban al marco conceptual anterior, ahora van a referenciar al nuevo marco conceptual del 2018, ahí no hay mucho que decir. Respecto de la NIF 3, hay un tema de definición de negocio que tiene que ver con modificar esta definición. ¿Qué es negocio?
Usted sabe que el negocio es fundamental para identificar si existe una combinación de negocios, en el caso de la IFRS 3, y con ello saber si hay una plusvalía o si simplemente se trata de una adquisición de activos y pasivos de forma separada. En este caso, la definición tiene que ver con lo siguiente: lo subrayado fue lo que se agregó y lo tachado lo que se elimina. Si uno observa en la definición de negocio, habla de un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar bienes o servicios a los clientes, que genera ingresos por inversiones, tales como dividendos o intereses u otros ingresos de actividades ordinarias. Se aclara la definición, se enfoca a la generación de bienes o servicios a los clientes y se elimina esta parte que ustedes observan más abajo. Eso tiene que ver con el tema de posimplementación de la IFRS 3, en la cual identificaron que era necesario ajustar la definición de negocio que tenía la IFRS 3. Bueno, ahí van a tener todas las modificaciones respecto al tema de lo que conforma o la definición de un negocio que está en la NIF 3. Tenemos también un tema relacionado con la NIC 19 que tiene que ver con la liquidación del plan. También hay unos ajustes, en este caso relacionados con beneficios post-empleo, en este caso con planes de beneficios definidos. Algunas entidades no tienen mucho impacto con este tema de las suposiciones actuariales, pero pues otras sí es bastante importante. Tenemos también la definición, o mejor dicho, la redefinición de materialidad o importancia relativa que está en la NIC 1 y en la NIC 8. Este tema de materialidad es bastante importante, a tal punto que IASB empezó una enmienda en el año 2017 que se llamaba Iniciativa de Información a Revelar. Algunos de estos temas fueron ajustados en el concepto de materialidad, y recuerden que en septiembre del 2017 se emitió un documento de práctica número 2 que se llama Realización de Juicios sobre Materialidad. Este documento de práctica no está incorporado en el decreto 2420 del 2015, pero es un documento supremamente necesario de leer para poder comprender lo que significa la materialidad. Entonces, teniendo en cuenta este documento de prácticas y teniendo en cuenta la iniciativa de información a revelar, es donde IASB considera hacer unos cambios en la definición de material o importancia relativa. Aquí observan lo que se elimina, aquí observan cómo queda. La definición queda de la siguiente manera: la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperar razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica. Se reduce, digamos, en tamaño, pero consideran que es más adecuada esta definición que la definición anterior. Esta definición se queda inmersa en el decreto que se expide ahora a fines de diciembre. Recuerden, ¿no? Cuando inicien la relación con una pareja, tengan claro lo que es materialidad, ¿no? ¿Sí? Como usted es contador o contadora, dígale: voy a leerme el documento número 2 antes de iniciar esta relación, ¿sí? Para que quede claro ese concepto. Muy bien. Hay otros cambios que tiene el decreto, en el cual uno de ellos tiene que ver con la CINIS 23, pero ahora viene un maestro de estos temas, que es el doctor Gil, una persona a la cual personalmente he aprendido bastante. Para mí es un placer que esté acá. Y pues es el conferencista que sigue. Gracias a ustedes. Mil gracias al doctor Barón por su intervención. Bueno, ahí hay un espacio para las preguntas. Tenemos una pregunta y la tengo acá. Así hay. Bueno, quienes tengan preguntas que no se pueden responder ahorita, pues por favor las
envían al correo electrónico. ¿Cómo afecta el nuevo marco conceptual los juicios que deban realizar los preparadores y responsables de estados financieros de una pyme Grupo 2? Bueno, eso es importante porque en teoría el marco conceptual aplica solamente para el Grupo 1. Sin embargo, yo considero que el marco conceptual es casi que de lectura obligatoria para todos, Grupo 1 o Grupo 2. Para mí, a pesar de que el marco conceptual no está ni para pymes, de alguna manera sí va a ser necesario leerlo, aplicarlo, sobre todo no tanto para cambiar juicios, sino para entender lo que significan estos modelos bajo norma de información financiera. Mire, todavía nosotros seguimos aplicando reglas en vez de aplicar la norma nueva. Casi que lo que está sucediendo es que nos seguimos vistiendo con la ropa vieja, pero estamos diciendo que es nueva. ¿Sí? Eso sucede cuando cambiamos de marcos de información financiera. Todavía decimos que eso es NIF, pero todavía seguimos soñando con el 2649. ¿De acuerdo? Eso va a pasar por un tiempo. Entre más rápido pase, mucho mejor. Por eso es que yo diría que sí es necesario leerse el marco conceptual, incluso los del Grupo 2, y seguramente al leerlos van a comprender muchas más cosas. Y al comprender más cosas, es posible que pueda cambiar la forma como vengo elaborando los estados financieros y seguramente algunos juicios de valor, algunas estimaciones, alguna forma como revelo mi información financiera. Doctor Barón, muchísimas gracias. Bueno, quienes tengan preguntas, ya saben, las entregan al personal de protocolo y los conferencistas estarán respondiéndolas vía correo electrónico. A continuación, los invitamos a una pausa de 30 minutos para tomar el refrigerio. Los esperamos puntuales a las 11 en punto.